Liga la fiesta de aniversario de mi hijo. Y me entregarán una cuenta de $2,200, como si fuera su cajero automático. Pense que iba a celebrar el amor de mi hijo. Pero esa noche descubrí que para ellos yo no era familia. Era una billetera con piernas, llamas over la expresión en el rostro de mi nuera. Cuando me vio, intra, el restaurante, ni, una sonri, sa, ni, nabrazo, ni, sequara unche, bueno que, le guste, solo esa mirada fría, esa sonrisa arrogante, y en papel deslizandos, lentamente sobre la mesa. Pero antes de contart lo que paso después. Necesito que entiendas algo. Yo habría dado la vida por mi hijo. Y quizá fue mi mayor error. Aquella. Tard league exactamente a los días y media punt ual.como siempre el restaurante estaba lleno del aroma de carne asada. Vino, caro y conversations, eleganes era, yo decimo, aniversario, de bodas, de mi hijo, Logan y, su esposa, Chloe, diez acos, toda una vida juntos, yo estaba feliz, por LLOS, al menos. Hasta que vi la mesa me, quid per la zada, 14 platos vacios copas, manchadas de vino, migajas por todas partes, restos de un banquet spectacular. La celebración había terminado y acababa de ligar en silencio incómodo. Recorrió el lugar, todos me miraban. Como si estuvieran esperando algo. Como si yo fuera la última pieza de un plan cuidadosamente preparado. Entonces, Chloe habló un. Evelyn al fino se venía su tono era tan cálido como un bloque de hilosente. Algo extrago en el pecho, una advertencia, algo no estaba bien. La cena era a las 6:30, no. Pregunt tranquilamente. Logan evito, mi propio. Hijo, el niño, que había, criado, solidodo, mismo que, cordiahecha mi, cuando tenía, miedo de la, oscuridad, no podía ni sostenerme, la mirada la delanos, a las 5, miro, mi corazón, dio en velco, y nadie, pensó en avisarme. Chloe se encogió de hombros. Como si hablara del clima que te lo había mencionado, mentira, yo había confirmado la hora dos, veces mismo, dilaters, dos, barro aquello, apenas era, el nco dat entonces. Chloe metió la mano en su bolso, sacó un papel doblado, y lo empujó hacia mí sonriendo, cuando lo abrí, de quimte el tiempo, sedita nualiters, la mayen, 243.5 ola cuenta de toda, la cena de los 14 invitados. De la fiesta que habían celebrado sin mí, levanté la mirada lentamente. Why? Chloe soltó la frase, que cambió todo, para siempre, ya que no estuves durante la cena. Creemos que es justo que tu pegues. Algunas personas soltarán pequeñas recetas. Entonces, ella acadio. Dispuesta todo. Airs, el cojero automático de la familia. .siln, cio, .ne. Yo, Nuna. Logan du, una pala, bra, .ne una sola. Ynes,
instanti, entendi algo devastad, or no me, habian invita to, pork mi amaban. Mi habian, invitado pork, necesito ban. Mi dineo tom la cuenta, la observe unos segundos, y luego, la rompi, una vez, dos veces, tres veces, hasta, convertirla, en pequeños, pedazos, de papel, los digi, caer, sobra, la mesa como, confetti, nadi hablo, nadi respiro, nadi se moveo, y yo, simplement mi di la vota, y mi fui, sin mirar, atras pero, lo cuelos, no sabian, era, acu, aquella, salida, Syria, el comienzo, de una guerra silencio sa. Cuando liga casa, Cirila portaconlove. Mis manos, tem blabino. No de tresda. De rabia. Una rabia. Profunda, antigua. Acumulada. Durante años. Mi sente. Frente a mi escritorio. Abri una carpeta. Gris que lavaba. Acoda crestamo. Cada prestamo cada. Factura pagada. Todo estaba ahi. Yo había sido gerente. Bancaria durante décadas. Y documentaba absolutamente todo. Lo que descubrí mi dejo sin ira. Prestimos sin cosas pongos. De automóvil. SERVICIOS. Tarjetas. .emergencia. CIOCH. CIOS. CHOS.EOS. SOS. Iono. Tras otro. Uno tras otro. Uno tras otro cuando. Termina sumar. L. Boligrafo. Ko de mi mano. Wushaba. $60 dólares. Casi 60,000 dólares. Gastados, en tres. Acos. 60,000. Y. Elos todavía queremos. Justo entonces lego un mensaje de Chloe. Nos avergonzaste, esta noces, cuando, estas, lista para, discopart, la ley tres, veces. Y. Algo dentro. Dami mudio. No. El amor. No l'amor. La. Culpa. La culpa que me habían enseñado, a sentir durante, en os. La culpa que usaban para manipular, esa noche, desaparecia. Para siempre. Entré a mi cuenta bancaria. Cancel las transferencias automáticas. Una. Dispuse. Añal la tarjeta. Additional que Chloe utilizaba. Para emergencias. La misma tarjeta que parecía usar. Para. Comprar qua. Cosa menos emergencias. Dispuse bloque los. Morose Logan.Chloe.Su. Armanad. Todos. Totals.silencio. Total por primera vez en ecos. Y fu glorioso. Pero la tormenta apenas comenzaba. 3 días después. Una vecina se acercó, preocupada, te encuentras. Bien, Evelyn. Toa, dudo, que, Chloe duyo, que, tuviste, un colapso emocional, en el restaurante. Que, necesitas, ayuda, profes, ESL. Ne nel, mi, quid. Inmovel, entonces, sonre. Una sonrisa. Tranquila peligrosa. Ahora entendia. Su estrategia. Si no podían controlar mi dinero. Intentarían destruir mi reputation. ESA. Misma noche. Alguien golpeó. Mi puero. Era la madre. De Chloe traía chocolates. Y una sonrisa. Falsa. No abrí ni. Siquiera. Mi. Movie las cushmasarus. Dispuse de veras. Minu. Tocas nuja. Nu dias. Nujas dias.
Después ocurrió algo mucho peor. Algo que me heló la sangre. Una llamada del banco. La empleada sonaba preocupada. Señora Evelyn. Recibimos una autorización firmada por usted para otorgar acceso total a ses cuentas. A su hijo Logan sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Cho Dio. La mujer continuó la firma, pero es diferente. Y queríamos verificarla. Entonces. Comprendí. Mi hijo mi propio hijo había intentado obtener acceso a mis ahorros, había falsificado mi firma. Durante unos segundos no pude hablar, solo respiraba, lentamente, intentando procesarlo. Después respondí, ese documento es falso. Y quiero que bloqueen absolutamente todo, ahora. La llamada terminó, pero mi corazón seguía latiendo con violencia, porque aquella ya no era una cuestión de dinero. Era una traición, una verdadera traición. Al día siguiente, vi el documento. No había dudas. Era la letra de Logan, el niño al que había enseñado a escribir, el niño cuya mano sostuve durante años. Sentí ganas de llorar, pero las lágrimas nunca llegaron, porque el dolor ya se había convertido en otra cosa. Determinación. Cuando regresé a casa, encontré a Logan esperándome. Tenía el rostro agotado, desesperado. Mamá, necesitamos ese dinero. Lo miré fijamente. ¿Necesitamos? Él bajó la cabeza. Y entonces soltó una verdad que cambiaría todo. No tenemos dinero. Mi corazón se tensó. ¿Qué significa eso? Logan respiró profundamente. Chloe ha estado gastando muchísimo más de lo que ganamos. Tarjetas, préstamos, créditos, muebles, viajes, todo financiado. Todo basado en una sola suposición. Que tú siempre estarías ahí para rescatarla. Sentí escalofríos. Años. Habían construido toda su vida sobre mi espalda. Y ni siquiera se daban cuenta. ¿Por qué falsificaste mi firma? Pregunté. Logan cerró los ojos. Porque Chloe me dijo que si no conseguía el dinero, se llevaría a los niños y me abandonaría. Silencio, puente largo, todo doloroso. Comprendí su miedo, pero no su decisión. Jamás. Te amo, Logan. Pero esto termina hoy. Su rostro se puso blanco. ¿Qué significa eso? Respiré profundamente y pronuncié las palabras que jamás imaginó escuchar. Tienen 3 meses para abandonar mi casa. El mundo pareció detenerse. Por primera vez, mi hijo entendió que ya no podía manipularme. Que el banco se había cerrado, para siempre. Las semanas siguientes fueron un caos. Cajas, mudanzas, peleas, puertas cerrándose, y una Chloe completamente fuera de control. Ya no tenía poder, ya no tenía acceso, ya no tenía a quien explotar, y eso la enfurecía. 3 meses después, se fueron. Finalmente, cuando entregaron las llaves, Logan parecía 10 años más viejo, pero también parecía diferente, más humilde, más consciente, más real. Y cuando el camión desapareció por la calle, entré al departamento vacío y sentía algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Pasaron 6 meses. La vida cambió. Una maestra jubilada alquiló el piso superior. Era amable, respetuosa, tranquila. Mis finanzas se recuperaron. Mis días eran más ligeros, y por primera vez en años empecé a vivir para mí, no para otros. Entonces, llegó la llamada que jamás esperé. Era Logan. Su voz sonaba distinta, más madura, más sincera, más humana. Mamá. Chloe y yo nos separamos. Cerré los ojos. No me sorprendió, porque algunas personas aman a las personas y otras aman el dinero. Y cuando el dinero desaparece, también desaparece el amor falso. Antes de colgar, Logan dijo algo que llevaba años esperando escuchar.
Algo simple, pero poderoso. Tenías razón. Te utilizamos. Y lo siento. Aquellas palabras no borraron el pasado, pero sí abrieron la puerta a un nuevo comienzo, uno basado en respeto, no en dependencia. Meses después, mientras observaba el océano, durante un viaje que había pospuesto durante años, comprendí la lección más importante de mi vida. El amor no significa sacrificarse hasta desaparecer. La familia no es una licencia para aprovecharse de alguien. Y poner límites no te convierte en una mala persona, te convierte en alguien libre, porque a veces la venganza más poderosa no es gritar, no es pelear, no es destruir, es simplemente dejar de financiar a quienes confundieron tu amor con una cuenta bancaria. Y aquella noche, cuando rompí esa factura frente a todos, no estaba destruyendo un papel. Estaba rompiendo las cadenas que me habían mantenido prisionera durante años. Creían que todo había terminado, pero apenas estaban empezando a descubrir quién era realmente Evelyn. El sonido de las olas golpeando la costa me acompañó durante 2 semanas enteras, 2 semanas sin llamadas desesperadas, sin exigencias, sin manipulaciones, sin sentirme responsable de problemas que no había creado. Por primera vez en años, podía escuchar mis propios pensamientos, y fue precisamente durante ese viaje cuando tomé una decisión que cambiaría todo una vez más, una decisión que nadie vio venir, ni siquiera Logan, mucho menos Chloe. La mañana en que regresé a casa, encontré una carta esperándome sobre la mesa de la cocina. Clara la había dejado cuidadosamente junto a una taza de té. Llegó hace unos días. Me explicó. Parecía importante. Tomé el sobre. Reconocí inmediatamente la letra. Era de mi hermana Margaret, la única persona de mi familia con la que aún mantenía una relación cercana. Mi corazón se aceleró. Margaret vivía a más de 1000 kilómetros de distancia y rara vez enviaba cartas. Cuando la abrí, sentí un extraño nudo en el estómago. Las primeras líneas hicieron que mi sonrisa desapareciera. Margaret estaba enferma, muy enferma. Durante varios minutos, permanecí sentada en silencio, inmóvil, leyendo una y otra vez las palabras, el diagnóstico, los tratamientos, la incertidumbre, el miedo que intentaba ocultar detrás de cada frase. Las lágrimas aparecieron sin permiso. Margaret había sido mucho más que mi hermana. Cuando nuestro padre murió, ella me sostuvo. Cuando mi matrimonio terminó, ella fue quien me ayudó a levantarme. Y ahora estaba luchando sola. Esa misma noche la llamé. Hablamos durante casi 3 horas. Hubo risas, hubo recuerdos, y también silencios cargados de una verdad que ninguna de las dos quería pronunciar. Al final de la conversación me hizo una pregunta inesperada. Evelyn, si algo me pasa, ¿prometes encargarte de algunas cosas por mí? Sentí que el pecho se me cerraba. No hables así. Promételo. Su voz era suave, pero firme. Entonces, prometí, sin imaginar las consecuencias. Las semanas siguientes pasaron rápidamente. Mientras Margaret luchaba contra su enfermedad, yo viajaba constantemente para visitarla. Durante esos viajes, descubrí algo que me dejó impactada. Mi hermana había acumulado una fortuna considerable por propiedades, inversiones, ahorros, acciones, mucho más de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Pero lo verdaderamente sorprendente no era el dinero. Era que Margaret no tenía hijos, ni esposo, ni herederos directos. Solo me tenía a mí. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza de su casa, Margaret me observó fijamente, como si estuviera evaluando algo. Finalmente habló. He cambiado mi testamento. La taza se quedó suspendida en mi mano. ¿Qué? He dejado instrucciones muy claras. Sentí una incomodidad inmediata.
No quería hablar de eso. No quería pensar en perderla. Pero ella insistió. Necesito que escuches esto. Y lo que dijo después me dejó completamente paralizada. Logan no recibirá nada directamente. El silencio cayó entre nosotras. Margaret, déjame terminar. Su mirada era firme, serena, decidida. He observado todo lo que pasó con Chloe. He visto cómo te trataron. He visto cómo abusaron de tu generosidad. No voy a financiar ese comportamiento después de mi muerte. Sentí un escalofrío, porque en el fondo sabía que tenía razón. Entonces, ¿qué harás?, pregunté. Margaret sonrió, una sonrisa misteriosa. Digamos que he preparado algo mucho más inteligente. Y no quiso explicar más. Los meses continuaron avanzando. Mientras tanto, Logan seguía reconstruyendo su vida. Me llamaba una vez por semana, a veces solo para preguntar cómo estaba, otras veces para contarme pequeños avances. Había conseguido un ascenso, estaba pagando sus deudas. Incluso había comenzado terapia. Cada conversación me permitía ver algo nuevo. El hombre irresponsable que había conocido durante años estaba desapareciendo poco a poco. Y en su lugar surgía alguien diferente, alguien que finalmente empezaba a asumir las consecuencias de sus decisiones. Entonces ocurrió algo inesperado. Una tarde recibí una llamada de un número desconocido. Contesté y escuché una voz que no había oído en casi un año. Chloe. Mi cuerpo entero se tensó. Hola, Evelyn. Su tono era extraño, más suave, más contenido. Pero seguía siendo Chloe. ¿Qué quieres?, pregunté directamente. Hubo una pausa, luego un suspiro. Necesito hablar contigo. Sentí inmediatamente que algo no estaba bien. Nos encontramos 2 días después, en una pequeña cafetería. Cuando la vi entrar, casi no la reconocí. La mujer elegante y arrogante, que alguna vez había dominado cada habitación, había desaparecido. Su ropa era sencilla, su rostro lucía cansado, y sus ojos parecían derrotados. Por primera vez, se sentó frente a mí, y durante varios segundos ninguno habló. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Perdí todo. Las palabras salieron en un susurro. Descubrí entonces que las deudas eran mucho peores de lo que Logan había imaginado. Los bancos la perseguían. Las tarjetas estaban al límite. Había vendido su automóvil y estaba viviendo en un pequeño apartamento compartido. Mientras hablaba, observé algo que jamás había visto en ella. Vergüenza. Auténtica vergüenza. Vine a pedirte perdón. No esperaba escuchar esas palabras. Mucho menos de ella, pero tampoco era tan ingenua. Sabía que algunas disculpas nacen del arrepentimiento y otras del miedo. La verdadera pregunta era, ¿cuál de las dos era esta? La observé durante largo rato, sin responder, sin rescatarla, sin ofrecer soluciones, porque esa versión de mí ya no existía. Finalmente dije, lo siento por lo que estás viviendo, pero tus problemas son tuyos, no míos. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por un momento pensé que discutiría, que me culparía, que volvería a mostrar la vieja arrogancia. Pero no ocurrió. Simplemente asintió, como alguien que finalmente había comprendido una verdad dolorosa. Cuando salió de aquella cafetería, tuve la extraña sensación de estar viendo el final de una historia. Sin embargo, estaba equivocada, porque esa misma noche recibí una llamada urgente del abogado de Margaret, y lo que me dijo hizo que la sangre se congelara en mis venas. Mi hermana había fallecido. No recuerdo cuánto tiempo permanecí inmóvil, sosteniendo el teléfono. Quizás minutos, quizás horas. Solo recuerdo el silencio, ese terrible silencio, y luego una frase del abogado que cambió absolutamente todo. Señora Evelyn, hay algo más.
Algo que debes saber sobre el testamento. Algo que involucra directamente a Logan. Y también a Chloe. Y cuando escuché los detalles, comprendí que la verdadera tormenta apenas estaba comenzando. Porque Margaret había dejado una herencia millonaria. Pero para recibirla, Logan y Chloe tendrían que enfrentar un secreto familiar que llevaba enterrado más de 30 años. Y cuando la verdad saliera a la luz, una de sus vidas quedaría destruida para siempre. La herencia podía cambiar sus vidas para siempre. Pero primero, tendrían que enfrentarse a una verdad que nadie estaba preparado para escuchar. La noche en que recibí la llamada del abogado de Margaret, no pude dormir. Las palabras seguían repitiéndose en mi cabeza. La herencia involucra directamente a Logan y a Chloe. No tenía sentido. Mi hermana apenas había soportado a Chloe durante los últimos años, y aunque siempre quiso a Logan, jamás había permitido que nadie dependiera económicamente de ella. Entonces, ¿qué había hecho? ¿Y por qué? A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina del abogado. Las manos me temblaban mientras sostenía el volante. No por el dinero. Nunca fue por el dinero. Era por Margaret, por el vacío que había dejado, por saber que nunca volvería a escuchar su voz. El abogado me recibió en una sala privada. Sobre la mesa había varios documentos y una caja de madera oscura. La reconocí inmediatamente. Pertenecía a Margaret. La había tenido durante décadas. Guardaba allí las cosas más importantes de su vida. Fotografías, cartas, recuerdos. Secretos, muchos secretos. La señora Margaret dejó instrucciones muy específicas, dijo el abogado. Abrió una carpeta y comenzó a leer. La mayor parte de su patrimonio queda bajo un fideicomiso especial. Fruncí el ceño. ¿Para quién? El hombre levantó la vista. Para Logan. Mi corazón se detuvo. No entendía nada. Después de todo lo ocurrido, después de las mentiras, después del fraude, ¿por qué? Entonces el abogado continuó. Sin embargo, existen condiciones, y esas condiciones deben cumplirse antes de que Logan pueda recibir un solo $1. Sentí que el aire cambiaba en la habitación. Había algo más, mucho más. El abogado abrió la vieja caja de madera. Sacó una carta. El sobre estaba dirigido a mí, con la letra de Margaret. La misma letra que había visto miles de veces. Por un momento me costó respirar. La abrí lentamente y comencé a leer. Querida Evelyn, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. Las lágrimas aparecieron de inmediato, pero seguí leyendo. Durante más de 30 años he guardado un secreto. Mi corazón comenzó a acelerarse. Un secreto que prometí llevarme a la tumba. Pero ahora ha llegado el momento de decir la verdad. Las siguientes líneas me dejaron completamente paralizada. Leí una vez, luego 2, luego 3, porque mi mente se negaba a aceptarlo. Cuando Logan tenía apenas 3 años, mi hermana había descubierto algo terrible. Algo relacionado con mi exmarido. El hombre que abandonó nuestra familia décadas atrás. El hombre cuyo nombre nunca más se mencionó en casa. Durante años, yo creí que simplemente se había marchado, que había elegido otra vida, otra mujer, otro camino, pero la verdad era mucho más oscura. Margaret había descubierto que mi exmarido mantenía una segunda familia, una familia secreta, y entre esas personas había una niña nacida apenas unos meses después de Logan. Sentí un frío recorrer todo mi cuerpo, porque ya sabía hacia dónde iba aquella historia. Y no quería creerlo. La carta continuaba. Evelyn, esa niña creció, y años después conoció a Logan. Mis manos comenzaron a temblar. No podía ser. Ninguno de los dos sabía la verdad. Nadie la sabía, pero cuando los vi juntos por primera vez, comencé a investigar.
Sentí que el mundo desaparecía bajo mis pies, porque ya había entendido. Mucho antes de terminar la carta. La niña, la hija secreta, la segunda familia. Chloe. La habitación comenzó a dar vueltas. El abogado permanecía en silencio, esperando, porque sabía exactamente lo que estaba sintiendo. Levanté la vista lentamente. Está diciendo que... Mi voz apenas salió. El abogado asintió, con expresión grave. Las pruebas de ADN fueron realizadas hace años por encargo de Margaret. Todo quedó documentado legalmente. No existe ninguna duda. Las lágrimas comenzaron a caer. No por Chloe, no por el dinero, no por la herencia, por Logan, por mi hijo, porque la mujer con la que se había casado, la mujer con la que había compartido una década, la madre de sus hijos, era, biológicamente, su media hermana. El silencio se volvió insoportable. Nadie habló durante varios minutos. Finalmente pregunté. ¿Logan sabe? El abogado negó con la cabeza. Nadie lo sabe. Hasta ahora. Sentí náuseas, confusión, dolor, una tristeza imposible de describir. Entonces, el abogado me entregó otro documento. Las instrucciones finales de Margaret. Ella había dejado toda su fortuna destinada a los hijos de Logan, sus nietos biológicos indirectos. Pero el dinero permanecería bloqueado hasta que toda la verdad fuera revelada. Y después, dijo, Logan y Chloe tendrían que decidir qué hacer con sus vidas. Salí de aquella oficina sintiendo que había envejecido 10 años en una sola mañana. Esa misma noche llamé a Logan. Le pedí que viniera. Solo cuando llegó, inmediatamente notó algo extraño. ¿Qué pasó?, preguntó preocupado. Le mostré la carta. Y permanecí en silencio. Lo observé leer, página tras página, línea tras línea. Vi cómo la confusión aparecía primero, luego el miedo, después la incredulidad, y finalmente la devastación absoluta. Cuando terminó, dejó caer los papeles, como si quemaran. No, susurró. No. Comenzó a llorar. Por primera vez desde que era un niño. Lloró desconsoladamente, durante horas, y yo lloré con él, porque ninguna madre debería presenciar algo así. 2 días después, Chloe fue informada. Su reacción fue aún peor. Negación, gritos, desesperación, ataques de ansiedad, las pruebas, los documentos, los registros. Todo confirmaba exactamente lo mismo. No había errores, no había dudas, no había escapatoria. El matrimonio terminó legalmente, pocas semanas después, no por falta de amor, sino porque la verdad había destruido cualquier posibilidad de seguir adelante como antes. Fue el período más difícil de nuestras vidas, sin comparación, pero extrañamente, también fue el comienzo de algo nuevo. Meses después, Logan inició terapia intensiva. Chloe hizo lo mismo. Ambos concentraron toda su energía en criar a sus hijos con estabilidad y honestidad. Separados, pero cooperando. Por primera vez, dejaron de perseguir apariencias. Dinero, pos, estatus, todo lujo. La vida los obligó a mirar lo que realmente importaba. Pasó 1 año, luego 2. La herencia quedó protegida para los niños. Su educación, su futuro, su bienestar. Y lentamente la tormenta comenzó a disiparse. Una tarde de primavera estaba sentada en mi jardín, el mismo jardín donde años atrás había descubierto que me utilizaban como un cajero automático. Las rosas florecían, el aire era suave, el mundo estaba en calma. Logan apareció por la puerta. Traía café, como hacía todos los sábados. Ya no era el mismo hombre. Había cambiado, profundamente. Se sentó a mi lado, y durante varios minutos observamos el jardín en silencio. Finalmente habló. ¿Sabes algo, mamá? Sonreí. ¿Qué? Miró las flores, luego el cielo, y respondió.
Durante años pensé que perder el dinero era lo peor que me había pasado. Hizo una pausa. Pero ahora entiendo que lo peor habría sido seguir viviendo una mentira. Sentí un nudo en la garganta, porque tenía razón. A veces la verdad destruye vidas, pero también libera. Observé mi casa, mi jardín, mi paz, todo aquello que una vez estuvo a punto de perder. Y comprendí algo que me acompañaría para siempre. Las personas creen que las grandes tragedias son el final de la historia, pero no lo son. El verdadero final llega cuando decides qué hacer después, cuando eliges sanar, cuando eliges crecer, cuando eliges vivir. Esa tarde el sol comenzó a ponerse lentamente, tiñendo el cielo de tonos dorados, y mientras observaba el horizonte, pensé en Margaret, en todo lo que había sacrificado para protegernos, en la verdad que finalmente tuvo el valor de revelar. Cerré los ojos, respiré profundamente y sonreí, porque después de años de traiciones, mentiras, deudas, manipulaciones y secretos, finalmente habíamos recuperado lo único que realmente importaba: la verdad, la libertad y la paz. Porque el dinero puede construir una casa, pero solo la verdad puede convertirla en un hogar. Fin.